Agradecido se encuentren por acá en esta disertación virtual en donde pretendemos abordar los fines, objeto y antecedentes del derecho procesal penal. Como se dan cuenta, esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en la asignatura Derecho Procesal Penal. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Aponte, y todas estas clases vinculadas al derecho penal, al derecho procesal penal, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los fines, el que desee suscribirse al mismo, el que desee encontrar allí respuestas frente a problemas puntuales en el ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal. Estoy en octubre de 2021. Bueno, mis estimados, fines, objeto, antecedentes del derecho procesal penal. Como se dan cuenta, esta es una clase inicial, una clase introductoria dentro de este gran abanico, dentro de esta asignatura tan extensa que es el derecho procesal penal. Y cuando uno empieza a abordar una materia como esta, uno empieza por lo nominal, es decir, a partir del propio nombre, derecho procesal penal. Vamos a comenzar con la primera palabra de la frase, derecho. Ya a estas alturas del partido, esta asignatura que se imparte en la Universidad Central en quinto año, bueno, ya a estas alturas del partido preguntarle a alguno de ustedes qué es derecho, ¿verdad? Bueno, hay diferentes concepciones, manera de ver el asunto. Hay quien lo ve dentro de una concepción, digamos, académica. Entonces, el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal, vinculado a un conocimiento científico. Ciencia que, como toda ciencia, debe estar repleta de leyes. Y mucho más esta, que si alguien lo asume como una ciencia desde un punto de vista jurídico. Si las leyes de la física, las leyes químicas, etcétera, se abordan, si la ciencia física, las ciencias naturales se abordan a partir del concepto de leyes, ley de gravedad, con mucho más razón, alguna que se pretende de carácter científico, jurídico. Ahora, yo lo que quiero ver frente al tema del derecho es lo que se denomina el derecho como asunción de goce, el derecho que se disfruta, que se asume. Cuando tú pusiste por primera vez los pies en una escuela de derecho, generalmente en la asignatura Introducción al Derecho, te hablaban de la famosa relación de la llamada alteridad del derecho, la alteridad. Todo aquel que tiene un derecho es porque en línea recta se está topando con alguien que asume una obligación o deber. Por lo tanto, mi derecho no es tanto, sino hasta que mi alter lo está reconociendo. Uno dice, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, se supone que el otro ha de estar obligado a respetarme vida, propiedad. Pero a veces, este mundo tan idílico como la imagen que yo tengo atrás, casi fantasioso, a veces eso no ocurre. Y por eso muchos de ustedes están estudiando derecho y algunos estudiaron derecho, porque hay confrontaciones, conflictos dentro de estos relacionados de una forma jurídica. Y cuando mi alter, uno similar a mí, el obligado a respetarme a mí que tiene el derecho, no lo respeta, entonces yo, titular del derecho, acudo a otra categoría jurídica. Y se nos dice en la introducción al derecho, por ejemplo, que esa otra categoría jurídica son las garantías. Las garantías son los mecanismos que permiten el restablecimiento de un derecho. Si alguien lacera, ofusca, mancilla mi derecho, yo acudo a una garantía a los fines de restablecer ese derecho
menoscabado. Las garantías. No aquel concepto, digamos, civil y civilista, contratos y garantías, sino como un mecanismo de restablecimiento de un derecho. A ver, yo tengo el derecho a la posesión, pago y pago un canon de arrendamiento. Si quien debe garantizarme ese derecho a la posesión no lo permite, entonces yo acudo a una garantía, a un interdicto posesorio, a una acción inquilinaria. Yo tengo el derecho a la propiedad porque pagué el precio de la cosa. Si el que me vendió la cosa me impide el disfrute de ese derecho a la propiedad, yo acudo a una acción reivindicativa a los fines de restablecer ese derecho a la propiedad. Yo tengo el derecho a la tutela judicial efectiva y se lanza el juez con aquella sentencia en donde indica: por todos los hechos anteriormente narrados, le concedo la razón al demandante. Y no se indica de dónde surgió esa decisión, ese convencimiento. Entonces yo acudo a los recursos para restablecer mi derecho a esa tutela. Es decir, el derecho procesal penal es un derecho de las garantías, pero no en aquel concepto clásico del respeto de las garantías a la vida, a la libertad, etcétera. No aquel concepto constitucional de la garantía, sino es un derecho de la garantía porque permite el restablecimiento de un derecho que ha sido ofuscado, lacerado. A veces hay que tener cierto cuidado en esta explicación. Imaginémonos un delito contra las personas. Lo que se ha irrespetado es el derecho a la vida. Uno quedó muerto. Bueno, por más que yo acuda al proceso, por más que yo acuda a esta garantía, jamás voy a encontrar el restablecimiento de esa vida. Todo sería un tema de ciencia ficción. Yo siempre lo cito acá en estas reuniones virtuales, aquella vieja novela de Mary Shelley, Frankenstein, que muchos lo deben haber leído o si no visto la famosa película ya en el comienzo de los años 30, 31, 32 del director James Whale, aquel científico, aquel médico medio loco que tomaba pedazos de cadáveres y los unía y hacía el gran monstruo. Y en aquella película dirigida por Whale salía gritando: "He's alive, he's alive". Bueno, eso solamente se ve en ciencia ficción. La vida no se podrá restablecer por más que asumamos las garantías. Es que otro derecho está allí metido, que es el derecho a la sanción, el llamado ius puniendi. Recuerden que el poder público en algún momento en la historia constitucional establecieron derechos, deberes, le dijo: ustedes tienen un derecho de exigencia, ustedes administrados, pero yo soy quien sanciona, quien verifica la existencia de hechos disvaliosos, lo ubico en tipos penales, le doy un valor que sería la sanción y creo delitos. El monopolio de la creación de los tipos penales lo asume el poder público, digamos de la raya para acá, pero de igual forma para sancionar por la comisión de esos delitos, es decir, el accionar, el instaurar un proceso a los fines de verificar ese ius puniendi, ese derecho a la sanción, también se le asigna al poder público. Entonces, ese derecho a la sanción, no confundir el derecho a la sanción con el derecho a la acción, son dos cosas distintas. Ese ius puniendi establecido a partir de supuesto de hechos con su consecuencia jurídica. El que intencionalmente diere muerte a otro, consecuencia jurídica, será sancionado de 12 a 18 años. Artículo 405 del Código Penal, el homicidio intencional. Pero de igual forma, alguien debería ponerle el cascabel al gato. Alguien debe tomarse la molestia de accionar para procurar esa sanción. Y aquí nos ubicamos en otra perspectiva, una perspectiva procesal del asunto. Entonces, derecho. Bueno, porque uno tendrá el derecho de encontrar una respuesta en el proceso
para de alguna forma satisfacer derechos individuales de carácter sustantivos, propiedad, vida, libertad. Procesal, porque estaría estudiando más allá del supuesto de hecho de los delitos o su consecuencia jurídica, estaría estudiando los actos procesales. Es decir, hay una visión adjetiva del asunto, a diferencia de una concepción sustantiva, una visión adjetiva, el estudio de los actos procesales que permiten, y aquí viene la famosa frasecita, el establecimiento de la responsabilidad penal. Porque la frase culmina, derecho procesal penal. Entonces, lo penal materializa, concede una noción material de lo que iría a versar esa disciplina. A ver, te lo voy a explicar desde otro punto de vista. El derecho procesal penal es el derecho que estudia el establecimiento de la responsabilidad penal. Por ahí estamos resolviendo la primera pregunta de esta disertación, pero le falta algo. Es decir, la finalidad sería el estudiar los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Pero le falta una palabrita a esa frase para definir ese fin. Y es que ustedes me están escuchando a mí como profesor de Derecho Procesal Penal. Pero si tú le preguntas a un profesor de Derecho Penal sustantivo material, ¿cuál es la finalidad del derecho penal material? Y te diría la misma respuesta. Establecer los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Y tú le dirías, bueno, vale, pónganse de acuerdo, profesores, o ese es el fin del derecho penal, o ese es el fin del derecho procesal penal. Y la respuesta para resolver esto, que no se te olvide, hay gente que está viendo esto de una forma, digamos, diletante. Okay, vamos a ver qué habla este señor. Hay otros que lo están viendo en una perspectiva escolástica, académica, los alumnos. Que no se te olvide lo siguiente. El establecimiento de la responsabilidad penal puede verse en una perspectiva estática y en una perspectiva dinámica. No te lo pierdas. Establecimiento de la responsabilidad penal, perspectiva estática o perspectiva dinámica. Vamos a hablar de una perspectiva estática del asunto. Lo estático, inamovible, no se mueve, allí está. Como esa montaña, como ese cerro, como esos árboles en la imagen, inamovible. Ni una brisa mueve una hoja, estático. Es decir, hay un hecho que agarramos como una especie de brocha y barnizamos ese hecho, así como quien barniza una puerta, como quien barniza toda esta imagen, y lo barnizo de categorías jurídicas, la dogmática jurídico-penal. Entonces, ese hecho, decimos en primer lugar, oye, vale, ese hecho es típico. Primer escalón de esa escalera. Ese hecho es típico, porque calza perfectamente el hecho ocurrido en el mundo real con su descripción normativa. Así como dos manos que provienen de un mismo ser, que son exactamente igual, que las líneas de ellas deben ser exactamente igual, calzan perfectamente. Entonces, el hecho ocurrido calza, se ajusta a una descripción típica. Pero si así fuese, el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido estático, estaríamos admitiendo la responsabilidad objetiva. Y ello lo niega, por ejemplo, nuestro Código Penal en el artículo 61, una de las normas más importantes del derecho penal venezolano. Es decir, que alguien con su conducta se adscriba perfectamente al cartabón típico. Hace falta otro escalón. El primer escalón de ese establecimiento ya se logró, tipicidad, pero vámonos con el segundo.
En el segundo se habla de la llamada culpabilidad, y los que crean en el nexo, en la concepción psicologista de la culpabilidad, dirían, bueno, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho. Eso está muy superado. Uno habla del desprecio al derecho en una perspectiva voluntaria, el concepto de culpabilidad. Por cierto, cuidado si entiende que como hablé del nexo psíquico, alguien asume que el que comete un delito está loco, porque si estuviese loco, si la psiquis no estuviera funcionando bien, nos encontramos con un problema de inimputabilidad, de ausencia de acción. Bueno, listo, el segundo escalón ya está listo. Vámonos para el tercero. Antijuridicidad. Vamos a ver si es hecho típico, culpable. No lo justifica, no hay una causa de justificación, que en lugar de hacerlo antijurídico, lo juridiza. No existe cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo, legítima defensa, siquiera la defensa putativa. Oye, ya casi vamos a llegar al primer piso, subiendo esa escalera. Típico culpable antijurídico. Me faltaría el último. La punibilidad. Porque puede ser que ese hecho, aun cuando sea típico, culpable, antijurídico, al final no es punible. Porque existe, por ejemplo, una excusa absolutoria. ¿Qué sé yo? Cuando se permitía la ofendida directamente por el delito se casa con su ofensor, por ejemplo. Malversación. Se destina una partida, una finalidad distinta a la presupuestada, pero se tolera ex post al final porque fue para satisfacer una necesidad colectiva, una calamidad pública en el delito de malversación. Fíjate que aquí nada se ha movido. Un hecho, le aplico ese barniz, tipicidad, culpabilidad, antijuridicidad y punibilidad, y se establece una responsabilidad penal. De librito, pura forma. ¿Okay? Hecho con respecto a su adecuación típica, culpable, antijurídica y punible. Ahora, el establecimiento de la responsabilidad penal también se puede ver en una perspectiva dinámica, y esa es la que le corresponde al derecho procesal penal. Muchos dicen que el derecho procesal penal es cómo se ejecuta el derecho penal en una perspectiva práctica, de praxis, ¿okay? En una perspectiva dinámica. Es decir, no hay nada menos estático y más dinámico que los actos procesales que se van sucediendo uno detrás del otro, con una finalidad. Se esencializa cada acto procesal. No hay ninguno de cadenita, ¿okay? Con un sentido ornamental. Todo tiene una finalidad. ¿Por qué se imputa a alguien? Bueno, para que ese alguien pueda, con posterioridad, ser acusado. ¿Y por qué se presenta esa acusación? A los fines de notificar a las partes. ¿Y para qué se notifica a las partes? Para que se fije una audiencia preliminar, una seguidilla de actos sucedáneos, anteriores y posteriores, y los puede haber los contemporáneos o coetáneos, uno al lado del otro. Entonces, el derecho procesal penal es el derecho del establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico, porque lo que estudia son actos procesales. Ese sería, digamos, su objeto. Los actos procesales que conforman el proceso. Hasta ahora me gustaría explicarlo desde ese punto de vista, porque también podremos ver lo que se denominan las perspectivas del derecho procesal penal. Por ahora hablar que la finalidad, estudiar los mecanismos adjetivos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Y por ahora decir que el objeto serían los actos procesales que conforman el proceso. Es como que yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu finalidad para ir a haber visto una película viejísima? Todavía la pasa, a lo mejor ya más de alguno ni la ha visto.
que se llama Titanic. Y me dirá más de uno, bueno, yo fui a ver eso para saber cómo se hundió ese barco. Dirá otra, no, yo quería saber cómo es historia de amor entre Rose y Jack. Otro dirá, yo lo que quería saber era el estado de la navegación en las primeras décadas del siglo XX. ¿Okay? Una finalidad, esa sería la finalidad. ¿Okay? Entonces, bueno, imagínate tú, uno diría, la finalidad de ver una película es disfrutarla. Uno no va a ver una película para estar ese gentío ahogándose y uno comiendo la cotufa y el perro caliente como el novio te invita y aquel gentío muriéndose. ¿Ok? Es distinto al objeto que yo te preguntara de qué versa Titanic. Y tú dirás, bueno, de la historia de amor, del barco que se hunde. Es lo que lo constituye. Pareciera que entonces nos vamos a quedar con que el objeto del derecho procesal penal son los actos procesales que conforman el proceso. Y esto mucho, mis estimados, tiene que ver con el llamado principio de legalidad. Hay un principio de legalidad sustantivo, nullum crimen, nulla pena sine lege. Nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito que esté descrito en previa pauta de ley. Pero esa frase queda corta, todavía le falta mucho. Bien sea que la inventa desde el viejo derecho romano o el Tat de Stan de Ernest Belling o César de Beccaria o Beccaria de los delitos y de las penas, 1764. Le falta algo. Nullum crimen, nulla pena sine lege sine judicio. ¿Ok? Es decir, el establecimiento de la responsabilidad penal tiene que surgir a partir de un proceso, de un juicio. Y esos actos procesales que conforman el proceso, ¿dónde van a estar presentes? En leyes adjetivas, leyes procesales, porque el principio de legalidad sustantiva alude es que los supuestos de hecho y la sanción van a estar presentes en leyes sustantivas, el Código Penal, ilicitud penal ortodoxa o los cuerpos de ilicitud penal colateral, ley contra el secuestro y la extorsión, ley contra el hurto y robo de vehículos. Profesor, y en el derecho procesal penal, todas están en el Código Orgánico Procesal Penal para cumplir el principio de legalidad. ¿Cuánto me gustaría decirte que sí? Pero no. Hay procedimientos especiales penales que están reguladas en sus especiales leyes. Ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, el procedimiento por violencia de género, ley orgánica de protección de niño y adolescente, el procedimiento del sistema penal de responsabilidad de adolescente, ese adolescente que es responsable de 14 a 18 años de edad en la comisión de un delito, el procedimiento para el enjuiciamiento de los delitos militares, Código Orgánico de Justicia Militar,